los últimos domingos hemos estado hablando sobre el Sermón del Monte. Y los versículos del 3 hasta el 12, Jesús nos ha venido enseñando qué es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el carácter de un verdadero cristiano? A partir del versículo 13 en adelante, Jesús continúa con la misma enseñanza después de haber enseñado a sus discípulos las características, las manifestaciones que deben de verse en su vida. Ahora comienza a enseñarnos cómo es un discípulo, cómo debe manifestarse un discípulo en el mundo en el cual Jesús nos ha colocado. Cuando nosotros leemos la Biblia, las Escrituras, nos damos cuenta que hay dos cosas que siempre van juntas. Por un lado, Dios nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando Israel, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice al pueblo de Israel que su Dios es santo y ellos tienen que ser santos. Y por tanto, al entrar en la tierra, no deben de imitar a los cananeos. Por tanto, siempre vemos, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y es una idea que Jesús trae otra vez aquí en el Sermón del Monte. Por tanto, el cristiano no debe ser como el mundo. No debe tener las ideas, no debe tener el estilo de vida, no debe tener la perspectiva del mundo igual como la tiene la persona que no es cristiana. Así que el cristiano que ha podido experimentar estas características o estas dichas, que son 8 las que hemos mencionado, debe ser una persona que realmente que vive en el mundo, pero que no es parte del mundo y va a experimentar en el mundo las bienaventuranzas, las dichas y las promesas que Jesús les ha enseñado. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice prácticamente lo mismo que dice Jesús en Mateo 5:13. Con otras palabras, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús dice que nosotros somos pobres en espíritu. Jesús dice que nosotros debemos de llorar por nuestro pecado. Jesús nos dice que debemos ser humildes. Jesús nos dice que nosotros debemos ser compasivos. Jesús nos dice que debemos de tener hambre y sed de justicia. Jesús nos dice que debemos de ser pacificadores, los que trabajamos por la paz. Prácticamente es lo mismo que dice el apóstol Pedro. Años después, somos un linaje escogido, somos una nación santa, real sacerdocio, una nación separada para Dios. Son características, son cualidades del pueblo de Dios. Y ahora que el pueblo de Dios tiene estas características, como dice el apóstol Pedro, ahora puede ir para proclamar las virtudes, las maravillas de aquel que nos llamó. Jesús le dice entonces a sus discípulos: ahora que ustedes han experimentado estas dichas y han recibido estas promesas, ahora es que ustedes están ready, están listos para ir al mundo y ser salvos. Por tanto, si no tenemos esta experiencia, pues saldríamos al mundo y no vamos a hacer ninguna salva. Así que en la mente de Dios, en el propósito de Dios, al revelar esta palabra de Dios, es que seamos sal en la tierra. O sea, Dios está hablando de nuestra relación con el mundo en el cual estamos nosotros. Pero para poder entender esta parte donde Jesús nos dice más adelante que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, tenemos que ver dos cosas. Primeramente, Jesús nos hace una advertencia acerca del mundo en este pasaje, o en este versículo. Y a la misma vez, Jesús nos da un desafío para el cristiano en el mundo. Primero nos dice, hay una advertencia en el mundo en el cual nosotros vivimos. Pero a la misma vez nos dice, hay un desafío en la vida de ustedes, en el mundo donde yo los he colocado. Y no cabe duda que Dios no quiere que nosotros nos aislemos del mundo. Y aclaro, cuando habla Jesús, el aislarse, cuando habla que ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, pareciera que como que debemos de aislarnos. Pero ya en el tiempo de Jesús, los esenios
que era una secta judía, habían creado monasterios o pequeños monasterios para alejarse del mundo y poder no contaminarse con el mundo. Y Jesús le dice, no, hacen buena obra, se meten en lugares, en cuevas para leer las escrituras, para adorar a Dios, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que yo quiero con la iglesia. Yo quiero que la iglesia me ame, me sirva, pero en un mundo donde tienen que tener la seguridad de que yo constantemente les advierto cómo es el mundo y a la misma vez les dejo el desafío de ser lo que ustedes son, cristianos en el mundo, con las características que Él nos ha enseñado al principio. Jesús comienza a definir a partir de este versículo 13 la influencia que debían de tener los discípulos. Y vamos al contexto de sus vidas. Eran personas insignificantes, personas no cultas. Él no estaba hablando a abogados, a ingenieros, a gente de negocio, a la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola, a Walmart. No estaba hablando de esa gente. Estaba hablándoles a un grupo de personas insignificantes. Y Jesús le dice, ustedes que son un grupo de personas insignificantes, que no tienen ningún poder intelectual ni económico, van a ser las personas que más, escuchen, más va a influenciar al mundo entero. Así que no son los médicos, ni los abogados, ni los ingenieros, ni los científicos los que influyen en el mundo, sino son los seguidores de Cristo. Amén. Y se lo dice a personas que nadie se les hubiera ocurrido decirle, ustedes van a ser las personas que más van a influenciar en el mundo. Es más, diría yo que Jesús está por una gran carga. El mundo está sobre sus hombros y el mundo depende de la influencia de ustedes en ellos. Así que es un gran desafío cuando Jesús dice que ustedes, personas insignificantes, van a ser la sal y la luz de este mundo. Debemos imaginar, porque el pasaje no lo dice, pero Jesús en alguna ocasión o en varias ocasiones en su niñez tuvo que haber observado a María, a su madre, allí en la cocina, cómo ella cogía la sal y la frotaba sobre la carne o algunos alimentos. Así que la sal era un elemento necesario y útil dentro de cualquier hogar. Y Jesús se acuerda de su infancia y usa dos metáforas para llevar a su pueblo a una realidad de influencia en medio donde ellos están. Primero los coloca como si fuéramos sal y en segundo nos pone como si fuéramos una luz. En todo lugar de la Palestina había sal y había luz. Así que Jesús vio varias veces como María encendía el candelero para que hubiera luz en su casa, y muchas veces vio a María frotando sobre la carne la sal o el pescado o otros alimentos. Así que estas dos metáforas, de las cuales solamente voy a hablar de la primera, de la ser sal, hablan de dos comunidades o de dos mundos: el mundo y el mundo de los discípulos o del cristiano. Hablan de dos realidades en este contexto de ser sal. Primero, Jesús habla de una forma negativa. En el mundo en que ustedes viven, es un mundo donde hay poca luz. Es un mundo que es insípido, porque no estoy yo soy el que le doy sabor y sentido a la vida. Así que el mundo donde Jesús nos ha colocado a nosotros para ser sal y luz, es un mundo que hay poca luz. Es un mundo que está pudriéndose, se está descomponiendo. Es un mundo que se está deteriorando. Y es un mundo que anda totalmente en toda la oscuridad. Por eso dice que habla de la sal y habla de la luz. No tanto describe la vida de los discípulos, sino la vida en ese mundo al cual Él los está enviando a ser sal y luz. Ahora, si usted nota, para que haya luz se necesita un objeto externo. Es así, el aceite y algo para encender. Jesús está diciendo, ustedes viven en un mundo oscuro y necesita ese mundo oscuro algo externo, una fuente externa en que traiga luz a ese mundo. Y van a ser ustedes la fuente externa. Jesús dice
el mundo se está pudriendo, se está descomponiendo. Y necesitamos también un elemento externo, que es la sal, que no es igual que el elemento que se está descomponiendo, para preservarlo, o como un antiséptico. ¿Sabe qué es un antiséptico? ¿Cuántos son médicos aquí? Yo no soy médico. Cuando usted se corta y con una infección, comienza la piel ¿a qué? A pudrirse. Este elemento antiséptico lo que hace es atacar los genes que están provocando que eso se está pudriendo. Ese es el concepto de Jesús. La sal es un elemento externo que cuando la carne está fuera de refrigeración, que no había refrigeración en el tiempo bíblico, la sal lo que está haciendo es deteniendo, cuidando y matando esos gérmenes que podrían provocar que la carne se descomponga, se pudra. Por tanto, entonces, nos está diciendo Jesús que nosotros podemos, tal vez no eliminar los gérmenes, pero sí podemos detener, que lo que hace la sal, detener que el germen pudra la carne. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad como la iglesia de Cristo, desempeñar ese doble rol de ser sal, que es preservar, que no se pudra, y traer luz donde hay oscuridad. Cuando uno lee el pasaje, uno se va a percatar de lo siguiente: la sal siempre sale. Se supone que la sal siempre sea efectiva. Cloruro de sodio siempre es cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene una cualidad, podemos decirla, que no es fácil que el cloruro de sodio se vaya perdiendo con facilidad, aunque vengan otros ataques de otros elementos para eliminarlo. Es bastante resistente a cualquier otro elemento. Por ejemplo, los gérmenes mismos, cuando atacan el cloruro de sodio, por muy que traten, es muy difícil que destruyan la sal. Por eso la sal puede conservar la carne. Jesús está diciendo entonces que nosotros, como sal del mundo, aunque tenemos las características y las posibilidades de detener la corrupción, nosotros de una forma u otra está condicionado nuestra situación como sal. Aunque la sal no lo puede perder, pero la sal sí se puede contaminar. Se puede mezclar con otros elementos y no solamente que pierde su función de sal, sino que se convierte en algo peligroso si usted la usa. Jesús, cuando piensa en esto, está pensando en la sal del tiempo bíblico. No es la sal que usted compra en el Sedano, así con pote, con piedecitas bien chiquiticas, ¿verdad? En el tiempo bíblico, la sal se obtenía del Mar Muerto, que es rico en cloruro de sodio. En sus arenas se extraía esa arena que era en forma de un polvo blanco. No había refinerías. Por tanto, ellos tenían que comenzar a separar otros elementos que venían en ese polvo blanco llamado, que ellos llamaban sal, y tenían que separar lo más que pudieran y dejar solamente el cloruro de sodio. Y la otra parte era un polvo que, aunque le seguían diciendo sal, pero no cumplía la función de la sal porque no tenía para dar potestad ni tenía cualidad para preservar ni darle sabor a la carne. Y ese polvo lo cogían y lo tiraban, porque parece que no había basurero. Usted sabe que hasta habían acueductos donde al final de los acueductos se tiraban los muertos. Y todo se tiraba en lugares que no eran la higiene que hay ahora. Por tanto, eso que estaba mezclando la sal se tiraba en los caminos y se convertía en polvo y era pisoteada por los caminantes. Ya entiende por qué dice Jesús: cuando la sal se vuelve insípida, se desecha y es pisoteada, la pisotea. Por tanto, Jesús, sabiendo toda esta realidad, usa esto y nos habla a nosotros entonces, que aunque estamos en el mundo, estamos condicionados y tenemos que cuidar constantemente de que nuestra sal no pierda ninguna de las cualidades que tenemos, basado en lo que Jesús nos ha enseñado de Mateo 1 hasta el 12. ¿Me siguen? ¿Amén? Ok,
Entonces veamos primeramente qué dice la Biblia del mundo, porque eso es muy importante. Según la perspectiva que usted tenga del mundo, va a ser la perspectiva que usted tenga del futuro. Por eso muchas personas tienen una perspectiva, principalmente del cristianismo o la filosofía de la Ilustración, que nació en el siglo XIX, que era una filosofía que nació en Inglaterra, que es muy popular en el tiempo de hoy, que usan los humanistas, de que el mundo va a mejorar en la medida que nosotros mejoramos. Y el mundo va a mejorar cada vez más y más y más. Si usted tiene un concepto del mundo de que va a mejorar más en un futuro mejor y todo va a ir mejor, usted verá así el mundo. Pero ¿cómo ve la Biblia el mundo? Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿No es así? Entonces la Biblia, cuando habla del mundo, no cabe duda que está describiendo a un mundo que está en una corrupción total. Total. Por eso que Jesús dice: ustedes tienen que ser la sal de la tierra. Ella misma, por sí misma, no puede conservarse. La tierra por sí misma, o sea, el ser humano por sí mismo, no puede dejar de irse pudriendo y pudriendo y descomponiéndose. Él va de mar y peor. Por eso ustedes tienen que ser la sal de la tierra, porque hay una condición establecida ya en el mundo. Entonces no podemos decir que el mundo es bueno. El mundo está podrido, está en descomposición, está deteriorado. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando vamos al libro de Génesis, que no vamos a entrar en el libro, ¿verdad?, nos damos cuenta que Dios crea al hombre perfecto. Ahí está en Génesis. Capítulo 3, el hombre cae en pecado. Comienza a verse la manifestación del pecado en el capítulo 4, cuando Caín mata a su hermano Abel. Capítulo 6, dice que la maldad era tan grande que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al ser humano y envía el diluvio a través de Noé. Pasa el diluvio y Dios vuelve a comenzar otra vez con el ser humano. Pero cuando usted sigue la revelación de la Biblia, Israel y las naciones que la acompañaban volvían otra vez a la maldad, volvían otra vez al pecado. Por tanto, fue una manifestación constante en la Biblia. Y en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que usted ve es la manifestación de un mundo que está podrido, caído, corrompido. Así que esa es la perspectiva única que la Biblia nos plantea del mundo. Por eso Jesús le dice: ustedes están en ese mundo, recuerden que están en el mundo. Es un mundo podrido, malo, perverso. No hay nada bueno en el mundo. Y el mundo va a ir en descomposición. Yo, en mi gracia común, lo voy a enviar a ustedes para que paren, para que sean un obstáculo, para que no avancen aceleradamente y ellos mismos destruyan lo que yo he creado. Por eso podemos decir en el tiempo de hoy, si no vivimos en situaciones peores y críticas, es porque la gracia común de Dios está deteniendo a través de verdaderos cristianos la corrupción total. Si no estuviéramos en un caos que nadie podía vivir. Así que la Biblia, cuando ve el mundo, Dios cuando ve el mundo y lo revela en la Biblia, esta es la tendencia del mundo: ir hacia la corrupción. El mundo es malo, entonces dice la Biblia, el mundo es pecador. Por tanto, cualquier cristiano que dice que es cristiano, o cualquier persona que dice que es cristiana y ve el mundo de una perspectiva optimista, es algo antibíblico. Porque la Biblia en ningún pasaje nos dice que el mundo va a mejorar. Porque el mundo está caído, y en el cual Dios nos ha colocado con un propósito. Así que la sal de la tierra debe de ejercer su influencia en el mundo. Es el énfasis de Jesús. Ahora, ¿qué dice entonces la Biblia acerca de nosotros en ese mundo que ya lo ha definido la Biblia? Por eso no podemos engañarnos. Muchas personas se engañan, ¿verdad? Dicen: no, mi hijo está preparado para ir a la universidad, mi hijo está preparado para el mundo. No seamos tontos, tu hijo no está preparado para ir al mundo.
Es como que usted me diga ahora mismo, su hijo está preparado para que yo lo lance en una fosa donde está llena de leones, y él es tan fuerte y tan valiente como Sansón o como David, que le va a tapar la boca y lo va a matar que solamente de abrazarlo. ¿Podría hacer su hijo eso? Si no, haga la prueba. Cuando se encuentre en Miami Beach un grupo de tiburones, láncelo para ver si va a sacar la oración de David y la fuerza de Sansón. Hágalo. Sin embargo, nosotros lanzamos al mundo a nuestros hijos pensando que se van a comer los leones y se van a comer los tiburones, y los tiburones y los leones se los comen a ellos. Por eso nuestros hijos son como los del mundo. Y Jesús desde un principio comenzó diciendo, tenemos que ser diferentes, ustedes son diferentes. La carne y la sal no pueden ser iguales, sino pierde su función la sal. Si se convierte en carne, ya no es sal, es carne. Pero la carne nunca puede ser la sal. Es la sal la que, al ser frotada por toda la masa, toda la carne, es la que obtiene el resultado de detener la pudrición y acabar con algunos gérmenes o extender la función de esos gérmenes que quieren pudrir la carne. Amén. Así que la sal es esencial en el mundo en que estamos. Y eso es lo que Jesús quiere recordarnos. Ustedes, personas insignificantes, ustedes que no tienen ningún poder político ni económico, ni tienen negocio, ni tienen dinero, ni tienen nada, ¿verdad? Ustedes tienen que ser diferentes en el mundo en que yo los voy a enviar. Y ese ha sido siempre el mensaje de Jesús. Tenemos que ser diferentes. Así que la sal es colocada y debe de ejercitar todas sus cualidades. Todo el cloruro de sodio, cuando cae sobre la masa de carne o lo que sea que se está pudriendo, hay gérmenes, él tiene que atacar con todo su característica para detener que se pudra la carne. Por tanto, Jesús está diciéndole, o le he dicho a ustedes, nos ha dicho a nosotros, ya le he dado 8 características. Y cuando ustedes vayan al mundo, que ya no se les ha dado por mi gracia, entonces inviertan todas las 8 características para que detengan la corrupción en el mundo. Entonces un niño, una niña, un jovencito, no tiene las 8 características. ¿O si la tiene? ¿Cree que su hijo puede influenciar en la carne que hay en la escuela? ¿O la carne de la escuela influye en su hijo? Pero nosotros decimos, no podemos separarlo del mundo, no podemos sacarlo de las escuelas. No deberíamos de sacarlo de las escuelas. Prepararlo primero, para después entonces que vayan a la escuela, que sería ya para el college, o la universidad, hacer sal entonces en la escuela. Porque ahora ya está ready, es lo que le dice Jesús. Usted no está ready ahora para hacer sal. Por eso les estoy explicando, enseñándoles a ustedes estas 8 características con sus problemas, con sus promesas, para que entonces ustedes sean sal. Mientras tanto, ustedes se van a hacer insípidos. No van a distinguirse entre uno y otro. ¿Qué es lo que pasa a nuestros jóvenes, los adultos? Usted ve que somos insípidos. No podemos saber quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque se visten de una forma a la otra, hablan igual que otra, ven los mismos programas que el otro, tienen las mismas ambiciones, son tan soñadores con el dinero y con la fama y con los prestigios, con títulos. Nos llenamos de orgullo porque nuestros hijos van a la universidad, porque somos como el mundo, porque el mundo eso es lo que busca, porque nos hemos vuelto insípidos. Somos como el polvo que está mezclado, que ha sido quitado de la sal y ha sido tirada a los caminos. Y Jesús dice, eso puede pasarles a ustedes. Es una advertencia que Jesús los hace a sus discípulos y nos hace también a nosotros. Así que las características deben de verse en la medida en que nosotros vamos entrando en contacto con el mundo. Usted sabe que usted no necesita un pedazo de carne más o menos de este tamaño. Usted no necesita un pote así de sal. No, solamente con un poquito de sal que usted le llegue y lo frote, sobre todo para poder esparcirlo, es suficiente. Quiere decir entonces que con unas pocas veces
que unas pocas características, que mostremos en nuestras relaciones, podemos detener. Porque está hablando de una madurez espiritual. Por eso insistimos tanto, Jesús insiste en que hay que madurar para poder ser sal y luz. Que se vayan viendo cada vez estas 8 características de nuestro carácter que definen qué soy yo, qué es el cristiano. Y ahora, ¿cómo voy a manifestar esas 8 características con sus promesas en el mundo en que me ha colocado? Dice, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la pisotee y la deseche. Es tan diferente la sal de donde se coloca la sal. Por tanto, el cristiano tiene que ser muy diferente del mundo donde nosotros Dios nos ha colocado. Uno cuando lee las Escrituras no se va a dar cuenta que Jesús va bien profundo a nuestra naturaleza. Jesús no es ese Jesús que muchas veces pintó muchos pintores. Jesús débil, friscucho, que nos dejaba pasar todas las cosas. Y es el gran desafío que hay en los cristianos. Incluso Jesús está diciendo, alégrense, siéntanse dichosos, eso es lo que es la dicha, siéntanse dichosos, porque son diferentes a los del mundo. Porque ustedes sí están cumpliendo con 2 roles, de detener la corrupción, preservar, y también de darle sabor a ese mundo. La vida del cristiano entonces puede convertirse en insípida. Una de las formas en que podemos convertirnos en personas insípidas, y es evidente, es en el gran aburrimiento que hay en nuestra generación. No sé si usted piensa, pero todo tiene algo detrás de algo. La tecnología no se ha desarrollado, la televisión, Hollywood no se desarrolla, porque hay personas que no les gusta ver la televisión, ¿verdad? Hay personas que están aburridas. Hay personas que están insípidas. Y ellos lo saben. Por eso nuestros niños, nuestros jóvenes dicen, estoy aburrido. Qué aburrido es ir a la iglesia. Qué aburrido es leer la Biblia. Qué aburrido es escuchar al pastor. Qué aburrido y qué aburrido. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Ah, ok, ¿tú estás aburrido? Yo te voy a dar entretenimiento. Yo te voy a dar placer. Yo voy a crear muchos parques de diversión. Yo voy a crear bastantes discotecas. Yo voy a darte bastante tecnología. Yo voy a darte bastante programas de televisión. Yo voy a darte bastante moda. Yo voy a darte porque tú estás aburrido. Aburrido. Porque también somos burros. Estás aburrido. Y es por eso que usted ve el gran énfasis en el entretenimiento de los Estados Unidos y a nivel mundial. Y los cristianos vamos a Walmart y a todas las tiendas y nos llenamos de tecnología porque somos también gente aburrida. Amén. No porque somos aburridos, porque estamos insípidos. Estamos perdiendo influencia sobre el mundo en el cual vivimos. O sea, es una advertencia entonces para nosotros. La sal tiene que cumplir siempre su función. Y por tanto nosotros entonces debemos de estar pensando y estar conscientes que los pasatiempos no están hechos para nosotros. Suena extraño. Los pasatiempos no están hechos para nosotros. Porque nosotros no somos gente aburrida. El pasatiempo es para los aburridos. Nosotros tenemos que ser sal, influenciar y trabajar en mis características que Dios me ha regalado por su gracia, esas 8 características, trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces no estoy aburrido porque tengo bastante trabajo en mi vida espiritual para influenciar al mundo que está podrido y sigue pudriéndose por consecuencia de los cristianos, porque somos nosotros responsables en detener y obstaculizar el avance. No es el gobierno, no es la casa
Casa Blanca no pelee por leyes justas para eliminar el aborto, el homosexualismo, la injusticia social. Es la influencia que hace cada cristiano en la vida de otra persona individualmente, en su trabajo, en su escuela, en la escuela, como maestro, como profesional, como agente de negocio. Es ahí. Dígame en qué parte de la historia una ley ha cambiado el mundo en que vivimos. No hay ninguna. Los grandes avivamientos de Inglaterra, siglo XVI hasta el XIX, era cada cristiano que le hablaba a otro no convertido sobre el evangelio, influenciaba la cultura de Inglaterra, y Inglaterra se volvió entonces al cristianismo. Sí, Señor. No fue la reina de Inglaterra, no fue el parlamento de Inglaterra, fue cada cristiano ahí en su empresa, en su fábrica, en su escuela, allí en la pobreza y en la influencia de la misma realeza de Inglaterra, que influían en la vida de la corte y de otra gente. Y después esa gente ponían leyes en contra de lo que era opuesto a la palabra de Dios. Pero protestamos, hacemos huelgas, ¿verdad? Entonces tenemos que preparar a nuestros hijos y nosotros para cuando él vaya a la escuela, en la escuela, en la privada o en la pública, para que sea influencia. No ponernos a poner carteles contra los maestros o con todo el sistema escolar que no está podrido. Pero cuando tu hijo no esté siendo parte de la pudrición, sino que siendo sal allí, pero para eso tiene que nacer de nuevo. Y si no nace de nuevo tu hijo, no puede ser influencia. Puede ser influencia a mi nieto, Jonathan, de 10 años, y mi otro nieto de 5 años en la escuela. No, porque no ha nacido de nuevo. Yo le hablo del evangelio, yo oro para que conozcan a Cristo, pero todavía Dios no le ha regalado la fe a mi nieto, a mi Jonathan de 10 años, para que él sea un nuevo nacimiento. Por tanto, si Jonathan no ha nacido de nuevo, él no puede ser sal en la escuela de él. Porque tiene que ser un pobre de espíritu. Y mi nieto no es pobre de espíritu. Ni su hijo tampoco es pobre de espíritu. Entonces hay que saber que usted lo está mandando a un mundo que está podrido. Y si usted no trabaja en la vida de su hijo, pues a él lo van a podrir o a ella lo van a podrir. Van a influenciar sobre su hijo. Pero ¿cómo podemos entonces ser sanos? ¿Cómo podemos ser sanos? Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que eso me ha pasado mucho. A mí me ha pasado y a muchos me han pasado. Hay un grupo de hombres, mujeres, cualquiera puede ser, y están hablando malas palabras. O están hablando de discotecas, de mujeres. Esos eran los temas cuando yo trabajaba en una compañía. El tema del lunes de mis compañeros era hablar de cerveza, de las mujeres que tuvieron, del engaño que tuvo con la mujer en la discoteca, de la fiesta que contando que vio otra mujer en el cumpleaños que fue. Eso era lo que ellos hablaban, del sexo, la bebida, de las cosas malas que hacían. Pero cuando yo llegaba, me incorporaba al grupo, o muchos de ustedes se han incorporado al grupo, ¿qué hacen ellos? Se callan. Y comienzan a hablar de otra cosa. Ya ahí fui sano. Paré la corrupción. Pero si yo llego al grupo y me pongo a hablar lo mismo que están hablando ellos, me vuelvo insípido. Soy como la carne, no soy sal. Y a veces nosotros los cristianos, hasta con las cosas santas, jugamos constantemente. Y nos damos cuenta que son oportunidades que Dios nos da en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, para cuando lleguemos a esos grupos, poder ir con la mente de que yo soy sal. Y solamente ellos se quedan por el hecho de saber que usted es cristiano, porque lo han visto vivir de una forma diferente. Pero si usted lo ve, que usted se pone de vez en cuando a hablar las mismas tonterías, que si se fue para Punta Cana o para Punta Estrella, o que si se fue para Cuba, o si se fue para Hawái, o si se fue para la playa, o si se fue para donde usted se fue, y nunca le habla nada del evangelio ni de la gracia de Dios, entonces dice, este es igual que yo. Hablemos de Punta Cana y de todas las canas. Pero usted, cuando usted habla de Punta Cana, usted dice, qué linda es Punta Cana, porque fue creado por Dios. Pero sabe, tú también eres creación de Dios. Y Dios ama más
tu vida que Punta Cana. Él no murió por Punta Cana, Él murió por ti. ¿Ven que es la diferencia? Pero si usted se pone a hablar de todas las boberías, entonces nos convertimos en insípidos, no influenciados, nos convertimos como la carne. Y el sol, cloruro de sodio, tiene que ser cloruro de sodio, siempre. Porque es difícil que pierda sus características. Y un cristiano verdadero es difícil que pierda sus características, las características que Jesús nos menciona al comienzo de ese sermón. Así que estos problemas que hay en el tiempo de hoy solamente pueden detenerse, nosotros podemos ser un obstáculo para este proceso cuando somos sal en medio de nuestro mundo. Ahora, el cristiano entonces, si la sal tiene que ser sal, tiene que mantener sus cualidades. ¿De dónde vienen entonces nuestras cualidades? No somos salvos en el sentido literal, ¿verdad? Por tanto, nuestras cualidades, dice Jesús, que las menciona del 1 hasta el 13, ¿de dónde vienen esas cualidades? Vienen de Cristo. Entonces, mis características, mis cualidades como sal, no son mías, vienen de Cristo. Me las otorga a mí en su gracia y ya comienzo a tener. Por tanto, tengo que ser siempre semejante a Cristo. Él es la sal. Él es la sal. Él me ha regalado las cualidades de la sal para que yo sea sal. Es lo que acaba de decir Jesús en los primeros versículos. Le acaba de enseñar. Así que por tanto debemos de mantener nuestra relación con Cristo. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a ajustarme? Como está pasando con la iglesia. La iglesia ha comenzado a ajustarse al mundo. Hacemos los negocios como hace el mundo. Nuestros hijos aspiran a lo que aspira el mundo. Nosotros aspiramos a lo que ellos aspiran. Hablamos lo que ellos hablan. Los sueños de ellos son nuestros sueños. La forma de vestirse es como nosotros nos vestimos. La forma de pensar es como ellos piensan. Dice Jesús, cuando dejan de ser semejante a mí, dejan de ser sal y se vuelven insípidos para ser tirados y para que vengan y sean pisoteados, cumplan otra función que no tiene utilidad. Porque ese polvo que tiraban en el camino no tenía ninguna utilidad, simplemente para ser pisoteado, dice Jesús. Así que la influencia del cristiano en la cultura y en la sociedad depende de que seamos distintos y no idénticos. Y no idénticos. Nos suena difícil porque acuérdense que nosotros salimos del mundo, pero es difícil de renunciar. Por ejemplo, cuando yo conocí a Cristo, para mí fue difícil renunciar a la televisión. Yo era un adicto a la televisión y a ver películas de horror. Se cortaban cabezas, metían puñaladas, le cortaban con una sierra. Todo eso, antes de conocer a Cristo, yo tenía cantidades de películas de Fray Septín y todos los septines que habían por ahí. Era un adicto a la televisión. Pero cuando conocí a Cristo, ¿qué tenía que hacer yo? Botar las películas. Y boté todas las películas. Y cada vez que alguien me invitaba a ver una película de horror, ¿qué hacía yo? No. Me estoy loco por ir a ver la película contigo. Me fascinaría pagar los 10, 20 dólares para ver la película, pero si yo veo la película, voy otra vez a convertirme en insípido. Yo quiero ser salvo. Yo quería mostrar las características de Cristo en mi vida. Yo no puedo seguir viendo televisión, porque la televisión me roba mi tiempo de salir, aunque tenía mucho miedo en ese sentido entonces, de salir a la calle y hablar a la gente de Cristo, aunque me temblaba, sudaba, no sabía qué decir, y a veces quería que no llegara ni el miércoles, pero yo decía, yo quiero ser como Cristo, quiero ser como Él. Aunque tenga miedo, aunque me tiemble los pies, aunque no sé qué decir, pero yo quiero ser como Él. La televisión me robaría el tiempo mientras mi iglesia en ese entonces estaría en la calle el miércoles y yo sentado viendo películas de horrores en mi casa. Entonces, ¿qué fue lo que hice? No ver más televisión. Controlarle la televisión a Annie en ese entonces, nada más que podía ver películas en casetes que yo le compraba y que tenían mensajes. Y así lo mantuve cerrado. Por eso él sabe que yo soy cerrado. Y así lo mantuve. Y así él quería, yo me mantenía. Él decía peliculero. Peliculero. Pero ¿sabe qué? No tenía.
Cuando se rompió la televisión, no me interesa la televisión. En mi casa hay televisión, yo no veo televisión, no me interesan las noticias, no me interesa nada, porque ¿qué voy a escuchar nuevo del mundo? Si ya yo tengo la perspectiva de Dios del mundo, el mundo va a ir. ¿Yo para qué voy a escuchar que un negro mató a una blanca mató a un azul? ¿Para qué? Si yo sé que eso va a suceder en el mundo. Que hay injusticia con los inmigrantes. Yo no sé. Lo que tengo que hacer es lo que yo me toca hacer. No escuchar noticias, sino ser influencia con cada persona que entro en contacto. Porque yo no puedo cambiar las leyes de migración. Ni las noticias tampoco las pueden cambiar. Pero yo influenciando en otras personas, siendo sal, lo que Cristo habla de la justicia social, en la vida de la cultura en que vivimos, yo sí puedo cambiar la situación de los inmigrantes. Pero como escuchar que están mal, que no lo dejan entrar al país, que quitan los papeles, si no puede esperar nada bueno del mundo. Porque el mismo Deuteronomio habla que tenemos que recibir a los extranjeros como si fuéramos a nosotros mismos, porque todos somos extranjeros en esta tierra, dice el Señor. Las fronteras no las puso Dios, las puso el pecado. ¿Para qué preocuparme? Sino más bien preocuparme para hacer influencia en la vida de los que no aman a esas vidas. Cualquier parte de la área de nuestra vida es ser sal a la vida de esas personas. Y cuando seamos más influenciamos en la vida de otros más. Y somos más y más y más. Quiere decir que mientras más cristianos, menos corrupción habrá en el mundo. Pero ¿quiénes somos llamados a compartir el Evangelio? Nosotros. Allí donde están las tinieblas, allí donde se está pudriendo la carne, que es el mundo. Pero nosotros somos iguales que la gente, viendo novelas desde la mañana hasta la noche. Todos los noticieros los disparamos, todos los programas los vemos, pegados ahí como gente inútil. Somos como ese polvo que viene mezclado con el cloruro de sodio y es separado y echado, botado. Somos así. Por eso el mundo está como está, porque la iglesia ha dejado poco a poco de ser sal. Cuando la iglesia es sal, usted ve que en el mundo se detiene la corrupción. Debemos de detener entonces la influencia de Cristo en nosotros, a su semejanza. Podemos entonces ser desechados, dice Jesús, cuando ya dejamos de ejercer nuestras cualidades como discípulos de Cristo. Nos volvemos insípidas como esas polvo que se tiran, que parece que es sal, pero no tiene las cualidades de la otra sal que ha sido separada. Concluyo entonces. Necesitamos un autoexamen, entonces. Necesitamos un autoexamen. O sea, evaluarnos a nosotros mismos. Una enseñanza muy sencilla. Ser sal. Ahí donde tú estás. No ser parte de las cosas que a Dios no le agrada, sino ser diferente. Ahí donde Dios nos coloca, de una forma tan sencilla, debemos ser sal. ¿Qué decía entonces Jesús con estas palabras? La gran esperanza de la sociedad no es la sociedad, no es la tecnología, no es el cronar, no es la bioquímica, no es el descubrir más galaxias. El futuro de nuestra sociedad no está en nada de eso, en la diversión, en qué saca polvo, qué va a traer nuevas modas. Nuestra esperanza no está en esas cosas. La esperanza Dios la puso en nosotros, porque Él es la esperanza de gloria en nosotros. O sea, la esperanza del mundo está en cada cristiano, en que nosotros seamos sal allí donde Dios está, que enseñemos realmente los valores del reino, y de esa forma nosotros no vamos a eliminar la corrupción, porque no podemos eliminarla. El mundo seguirá hacia la corrupción, pero sí podemos ser obstáculos, preservar un poco más el mundo. Pero el momento que ya perdamos
que empecemos a mezclarnos y a asumir cosas y cosas. Yo aprendí algo en psicología, que lo más difícil es hacer cambios. ¿Hacer qué? Cambios. Pero cuando uno tiene a Cristo, se hace fácil. Duele, pero se hace fácil. A veces cuando yo veo a mi hijo Andy viendo los juegos de básquetbol, y a veces estoy ahí, le dicen, no te sientas. Y a veces que me vienen así cosas que me da deseo de quedarme, pero no. Y si me enganchan, otra vez con la televisión, y digo, no, para eso prefiero ir, hizo 2 o 3 bolas que me dio, y yo me voy para mi oficina. Leo la Biblia, le paso mi sermón, leo un libro, y después voy otra vez para que, y voy, me quedo 2 o 3 bolas, vuelvo otra vez. ¿Ven? Porque me puede, no, nada más así. Porque, exactamente. Entonces, si usted ve que hay algo que lo atrae, usted tiene que cerrar sus ojos y decir, por ahí no paso. No voy más por ese camino. Porque puedo sentirme, puedo volver otra vez a sentirme así. Porque es una realidad. Aunque hay características en mí puestas por Cristo, también hay otras realidades en mí que están todavía luchando para que esas características no se manifiesten en mi vida. Así que Dios nos ayuda entonces a examinarnos y a pensar que en la vida de cada individuo de nuestra iglesia, vida nueva, que se dedique a ser salvo y no gastar energías y tiempo en asuntos que no nos corresponden, entonces veremos que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, vamos a ver cada vez más personas conociendo a Cristo e influenciando a nuestra sociedad, y ver realmente que, aunque no se vayan las tinieblas ni se vaya la pudrición, pero por lo menos donde nosotros somos influencia, ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, donde estás en contacto con la gente, nos sentiremos realmente que estamos haciendo la voluntad y el propósito de Dios. Si cada uno de los cristianos, ¿verdad?, quisiéramos o tomáramos este desafío, podríamos entonces ver una sociedad no mejor, sino una sociedad que está volviendo sus ojos a Cristo. Que Dios nos dé de su gracia, que Dios provoque en nosotros realmente ser como Jesús, que influyamos entre esas personas donde estamos, comenzando en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros nietos, influenciando, no que vean más televisión, no que amen más el mundo, sino para que amen más a que hace la diferencia en ellos. Es un gran desafío que Jesús le deja a sus discípulos. Una advertencia: el mundo en que ustedes viven no les pertenece. Pero hay un desafío: no abandonen el mundo, sean sal en ese mundo. La semana que viene veremos la segunda enseñanza de ser luz.